Sabes que terapia en línea es una cosa muy particular, o sea, de verdad tiene su complejidad, tanto, y no voy a hablar de la complejidad que tiene para el psicólogo o para el que está haciendo la terapia, porque ajá, ya ese es su show, pero me acuerdo que cuando estábamos en pandemia, o apenas estábamos iniciando pandemia, yo ya había comenzado con un proceso de acompañamiento, que fue con una persona de la iglesia, entonces se llama consejería, y estaba yo en este periodo de acompañamiento, era como la tercera sesión de un plan que ya habíamos definido y esa sesión específica había que conversar como que cosas muy intensas, ir mucho al pasado, niñez, traumas infantiles y cosas así. Traumas de Y tus padres. sí, traumas que me proporcionó mi progenitor y cosas así de crianza. Y cuando habíamos, la hora a la que habíamos agendado nuestra llamada, que siempre era que una hora nunca era de una hora realmente, siempre pasaba como dos. Yo le había planeado una hora en la que según yo mi roomie, literalmente mi roomie, porque no era que compartíamos casa y cada quien en su cuarto, era la misma habitación las dos, se supone que no iba a estar. A 5 minutos de que comenzara mi llamada, mi roomie llegó porque se le cancelaron una clase, que yo no sé qué, y yo digo, no, no te preocupes, yo voy y tomo la llamada en la cocina. Yo vivía en Monterrey y estábamos en pleno verano, hacía demasiado calor y yo, al media hora después, yo estaba en la cocina, sentada en una mesa de plástico así tipo de las de Coca-Cola blancas, eh, con 1500 moscas volando alrededor, porque era una residencia de estudiantes y había niñas ahí que no lavaban su plato, pero eso es un trauma del que después Y hablaremos, sacaban la basura. ni sacaban la basura ni nada. Entonces, esa cocina asquerosa, sin nada de aire, porque si yo abría una ventana entraban más moscas, humedad al millón, yo teniendo que hablar así, porque, bueno, porque fíjate que cuando eso me pasó, yo la verdad la estaba pasando súper mal. Y bueno, así, literalmente en la mitad de la cocina, y de repente pues, salió una morra a servirse que Coca-Cola y yo, y con mi computadora así. Y mis roomies pasaban y como que esta morra, o sea, porque decidió Está venir a llorar a la, terminando. a la cocina. Está terminando. Sí, ajá, literalmente. No, y que aparte cuando ellas venían, o sea, era muy heavy porque cuando ellas llegaban a la cocina yo me callaba. Yo, bueno, entonces por eso cuando. Bueno, y así estuvo toda mi terapia. Fue hora y media de ese show. Y de verdad fue patetiquísimo. Después de esa consulta, mi consejera me dijo, no volvemos a hacerlo más en línea. Jamás. Y ya no volvemos a hacerlo en línea. Y, no, hombre, nos quedamos viéndonos como cada mes, pero con que pudiera ser presencial. Porque de verdad, no recomiendo llevar terapia en línea si vives con otra persona en tu cuarto. Claro, Está muy difícil. claro. Me acuerdo que cuando mi hermana llevaba su proceso de psicología en línea, que siempre ha sido así, ella me pedía, por favor, te voy a pedir que de 5 a 7 y media no estés en el cuarto. Tengo consejería, tengo terapia. Y yo, Claro, es como si tuvieras una consulta con alguien metido en la claro, sala pues de ni la modo, consulta. obvio. Claro. Sí, exacto. Hola, soy Eva. Y yo, Germán. Y después del tono te dejaremos con Tarea para la casa. Pues bien, me parece que en este episodio vamos a hablar acerca de cómo nos va, si es necesario, cómo la subestimamos o la sobreestimamos, Ujú. la terapia. La terapia para las rodillas, la terapia para el corazón, la Ay, terapia para la mente y las emociones. mente, Entonces esa ha sí, sido tu experiencia con terapia. sí. Sí, yo tuve esa consejería. eh, Estuvo muy heavy porque tuve como 5 sesiones. Después llegó totalmente pandemia, o sea, ya era muy difícil llevarla en línea, entonces pausamos todo. Y yo volví a llevar el proceso 2 años después. O sea, Ahora, retomé ¿tú crees que la y me arreglé, no. terapia... No, sí, ya todos estamos de acuerdo con que la terapia no funcionó. Pero ¿tú crees que la terapia es algo que nos podemos automedicar, por decirlo de alguna manera? O sea, yo necesito ir a terapia y voy y busco, o es algo que tiene que, en la mayoría de las veces, o es lo más recomendable, que vayas primero a una consulta con un psicólogo y pues te recomienden terapia o te receten terapia. O sea, o sea, ¿cuándo saber que, o cómo saber que terapia es lo que hace falta? ¿Qué se te ocurre? No sé, porque yo creo que depende mucho de el nivel de autoconocimiento que
cada quien tenga de sí mismo. Oye, por cierto, ¿me sirves café? Gracias. De autoconocimiento, ¿verdad? De autoconocimiento que cada quien tenga de sí mismo, porque... No, de autoconocimiento nada más, porque con de sí mismo es así como que... verdad, sí es cierto, tienes razón. Gracias. Emily, en este momento escuchándonos, está sangrando uno. Exactamente. Se siente profundamente decepcionada de mí. Pero sí, yo creo que sí porque... lo digo porque pienso en dos cosas. Uno, conozco personas que de verdad se les hace muy difícil identificar qué es lo que están sintiendo y qué es lo que, qué es lo que están pasando. Si, si eso que están viviendo, están sintiendo, están necesitando de la perspectiva de alguien más. No identifican cuáles son esas emociones, cuáles son las consecuencias de las cosas que están haciendo, si están afectando a alguien más, si se están afectando a sí mismos, como que viven mentalmente y emocionalmente en automático. No hay espacio para introspección. Entonces, las personas así me parece que es sumamente difícil, está complejo, que digan, yo necesito ir a terapia, Pero como, ¿sabes? yo pienso cómo lo vemos ahora, porque nosotros me refiero a los X, Ujú. crecimos sin sin ese diagnóstico, sin el diagnóstico de la terapia. Eso de la terapia es algo del 2000 para acá. Claro, es Y que probablemente los psicólogos dirán, sí, Germán, del 2000 para acá, pero tenemos años pidiéndole a la y con las gente. oficinas vacías, el Exactamente, consultorio esperando. exactamente. Entonces, ahora es que estamos viviendo nuestro boom Sí, financiero, sí. porque ahora todo el mundo va para terapia. Pero, chama, la gente pasó por miles de años, por generaciones, donde la terapia no era diagnosticado. Es que yo creo Y que, aquí estamos, y aquí- bueno, estamos. aquí estamos, Eh, enteros. Yo creo que depende. No, lo que pasa es que creo que es eso, la forma, la estigmatización que tenían la terapia antes. Entonces no era hablado, o sea, no era un tema de conversación. La terapia era para niños con cierta discapacidad, niños con alguna Algo condición, cognitivo. con algo cognitivo. La terapia era para alguien que socialmente se identificaba que tenía algún conflicto, ¿sabes? Psicópatas, tenía Asesinos en serie. asesinos en serie o que te intentaste quitar la vida, algo así que fuera demasiado evidente que en tu cabeza algo estaba mal. Pero que, no sé, que una pareja se gritara, no, pues eso es normal, o sea, había normalización de Bueno, tantas cosas, ajá. había normalización de tantas cosas con respecto a la salud mental que yo creo que van agarradas de la mano. Eh, Ahora que se identifica, incluso demasiado, se identifica demasiado si mentalmente estás saludable o no, entonces puedes saber si te toca ir al médico de la mente o no, ¿sabes? Es como antes, como si, creo que es lo mismo de, ay, antes no, antes la gente no tomaba tanta pastilla para la gripe, pues sí, pero pues, se morían, o sea, era como, ujú. pues, es que uno no daba tanta gripe y dos, como que sí daba, pero no había cura para, era como que, ay, es que le dio fiebre y va a morir. Ahorita la gente no muere de fiebre, evidentemente. Y creo que es como que la misma similitud. Eh, Pero yo creo que pasamos del estigma que podría haber significado ir a terapia, voy a decir, Nunca. para los X, Sí. ¿verdad? Boomers, ni hablar. Eh, del No, estigma eso que es un significa... insulto. Dile a un Ah, boomer que tiene que ir a terapia y no. sí, correcto. Ellos van a decir, estoy más cerca de la muerte. Sí, O exacto. sea, me voy a morir yendo a terapia. O sea, vamos a dejarlo así. Déjame gastarme ese dinero en una caja de cigarros. Ujú. Eh, entonces, entre el estigma de los X Se me ocurrieron muchos chistes malos. Ajá. y hoy, que parece que esa es la solución para todas las cosas. Ajá. O sea, de hecho, me parece que, sin temor a equivocarme, porque yo no sufro de ese temor, Wow. que te dicen, oye, creo que deberías ir a terapia. O tú lo lees en redes sociales que como con un aire de superioridad, bueno, el chicharito debería ir a terapia. Que sí debería. Oye, no sé, Jennifer Lawrence debería ir a terapia. O alguien dice algo en sus redes sociales y dice, oye, te recomiendo ir a terapia. O sea, parece que ahora ir a terapia es como un insulto, es casi, deberías internarte en un manicomio, No, deberías hacerte una lobotomía. y que la terapia no es una cura. O sea, la terapia, que tú vayas a terapia, bastante probado está, no garantiza absolutamente nada. O sea, tú y yo conocemos gente que va al No psicólogo te dicen que y que si va a no se terapia. resuelve su problema le devolvemos su dinero. No te dicen eso en terapia. Ojalá, No, imagínate. hombre. Que, Hay una oportunidad de negocios para terapeutas que ofrezcan una garantía de 30 días. Si no se le quita el trauma, le devuelve su dinero. Hay una oportunidad de negocio ahí. wow.
Sí, o sea, tú y yo conocemos personas que van al psicólogo, van a terapia y conflictos evidentes hay. Y eso no significa, o sea, no significa que te cures al respecto, ni que te sanes, ni que vas a dejar de tener un problema o que una inseguridad va a dejar de existir. O sea, creo que eso es una carpeta muy profunda también de cuánto tiene que ver con tu personalidad, con tu carácter, con las cosas que has vivido. O sea, pero sí definitivamente creo que ahorita va a terapia para todo. Y es que no, es que esto está demasiado difícil, yo tengo que ir a arreglarlo en terapia. Y hay cosas que yo creo que simplemente es un poquito de flojera mental. ¿Qué arreglaste tú en terapia? O sea, cuénteme para ver si ¿De yo lo qué cosas me di identifico. cuenta en terapia? Ujú, ujú. Y todo de que no, Eva, no se funciona. No, no, cuénteme para yo saber si. De que esa plata Sí. perdida. Yo perdí Dije, ok. de que inseguridades, amigos. Perdí Yo seguridad, identifiqué en terapia. perdí dominio propio, Ujú. perdí tiempo, No, dinero. pues, te quiero mucho, consejera del corazón. Pero yo en terapia identifiqué que era una persona controladora. Yo no hubiese identificado eso realmente Por tus antes propios medios. por mis propios medios, la verdad no. Capaz y no lo hubieras reconocido. No, controladores otros. No, Sí, yo no. 100%. Yo lo que soy es excelente. Sí, exacto. Persigo la Sí, excelencia. soy, exactamente. Soy excelente, se me hace cosas de sentido común. Es que a Ah, mí. tengo un amigo que dice mucho eso. Pero es que, mira, Sentido es común. sentido común. Y yo, Ajá. Sí, exacto. Entonces, yo tengo 5 sentidos y común no es uno de ellos. bueno, pobrecito. Sí, amigos, yo sufro con él. Pero sí, como que me di cuenta que era una persona controladora, no siempre, pero no es como algo que está siempre presente en mí, en todas las áreas, pero tiendo mucho al control, demasiado. En mis relaciones, en mi trabajo, en las cosas que me tocan, demasiado me ¿Qué está cuesta. haciendo Fernando en este momento? Sí, no, y fíjate que no es tanto No, no, te lo estoy que hace. preguntando. ¿Qué está No, haciendo Fernando en creo este que, momento? creo que está fingiendo que trabaja o desayunando o algo. Eso es un nivel de control. Imagínate, no cree que está trabajando porque está en horario laboral. Ella cree que está fingiendo que trabaja. Yo me estoy basando en datos. En datos. Él comienza a trabajar como a partir de las Típico de los 10. controladores. Dicen, no, pero es que ya va, o sea, yo tengo un histórico aquí que te puedo presentar. Como en los controladores, entonces él me va a tirar hate durante toda la conversación. Pero sí, más con cosas tiene que ver más con comportamiento. O sea, de querer controlar que pienses esto, que actúes de esta forma o que veas esto de la misma forma que yo. Entonces, es más como que con el control en base a las expectativas que tengo en las demás personas. Y eso, pues, fastidiosísimo. Y Y es muy heavy porque me doy cuenta y eso, poner esa plantilla, como que ese filtro en mis ojos me ha dado la oportunidad de darme cuenta de otras cosas que tengo que trabajar en otras áreas de mi vida, de cuando crees que estás haciendo algo mal, pero no, es que yo conozco a alguien que lo está haciendo peor, entonces no estoy tan mal. Y eso me pasaba con el control, es como que yo de repente podía decir, es que me estoy pasando con esto, pero como yo conozco gente que es más controladora o que definitivamente jode la vida de los demás por su control, digo, no, yo no soy como esa persona. Me comparo y digo, no, yo no soy como esa persona. Y creo que también refuerza esa idea cuando tú dices, ok, voy a soltar el control. Y luego los resultados te dicen, si hubieras atendido eso, Ay, no, si eso yo hubiera no me ayuda. controlado eso, eso no hubiera pasado. Eso no me ayuda, de verdad. A mí me encantaría dejar de ser tan controladora, pero los resultados me siguen diciendo que cuando tomo el control las cosas se hacen. Pero son las cosas que se hacen como yo quiero, porque entonces, Exactamente. ¿sabes? Esto es otra parte de terapia porque las cosas tienen que ser como tú dices. O sea, Y entonces, en tu caso, fuiste a terapia para resolver, o sea, eso lo descubriste en terapia. ujú. ¿Te quedaste para resolver el asunto o para mitigarlo, para entenderlo, para aceptarte, de manera que el proceso de terapia termina? Les voy a contar mi proceso de terapia. Eh, yo fui a terapia porque había tomado una rachita de 1000 decisiones, muchas decisiones con las que yo no me identificaba, que yo sabía que eso no era la persona que yo realmente era. Saludo a la gente de Mazatlán con mi taza. Y de Santo Domingo. Viva el República Dominicana. reggaetón y El merengue. el merengue. Bueno, Y las bandas que bendito tocan Dios. en la orilla de la playa mientras estás tratando de bañarte en la playa en Mazatlán. Saludos a todas las bandas. Hay que abrazar la cultura, definitivamente. Entonces, yo fui a terapia porque ya había tomado una rachita de varias decisiones que me habían llevado a lugares incorrectos, a consecuencias muy difíciles, muy heavy para mí, para mi familia, para mi entorno. Y que cuando yo me sinceraba, yo decía, yo sé que esta no soy la persona que yo quiero ser, o sea, esto está totalmente desvinculado a lo que yo sé que está bien, que está mal, que yo quiero para mi vida, o sea, yo sé que estas decisiones no me están llevando a donde yo quiero ir, pero hay un patrón de pensamiento, hay un tren mental en el que yo me fui en automático y decidí dejar de evaluar las cosas que estoy haciendo, o sea, the fuck.
Entonces dije, yo necesito ir a terapia porque algo está dañado, algo está fuera de su lugar. Entonces, cuando yo comencé el proceso de terapia, el plan fue, ok, vamos a distinguir la cadena de cómo se desenvuelven tus acciones. Y eso a mí me gustó porque fue algo muy práctico, de mucha introspección, y que esas herramientas, después de que yo terminé ese proceso, que fueron 10 semanas, me parece, o sea, 10 semanas 10 distribuidas en sesiones, 10 años, porque me acuerdo que tú como de, decías como de que 8 ibas a la semanas. sesión y yo Sí, todavía estás en exacto, esos 6 meses sí. más tarde. Ay, no, es que después vamos a hablar de eso, pero yo me llevaba también con mi terapeuta, que hablábamos, una sesión que tenía que durar 1 hora, duraba la mitad, o sea, Imagínate que mitad de sesión y duraba te hora y daban el media. precio de la sesión en dólares, porque la moneda se devaluaba, había Sí, devaluación entre que ibas a una y ibas a la siguiente. sí, y yo la pasaba súper bien. Mm. Entonces, era un proceso de, ok, vamos a identificar qué es lo que estás pensando, porque lo que estás pensando entonces se está derivando a emociones, y esas emociones te convencen de tal manera que entonces terminas tomando una decisión. Entonces, eso a mí me ayudó muchísimo, porque actualmente me pasa que estoy teniendo una actitud o estoy haciendo algo que no me gusta, o estoy teniendo una actitud que está muy en contra de lo que a mí me gusta, de lo que a mí me gustaría hacer, de carácter, etcétera, y me ayuda mucho ese proceso de haber sabido que, ok, qué estoy sintiendo, o sea, qué es lo que está haciendo que yo tome este delivery, o sea, que lleve a esta consecuencia, ok, estoy sintiendo esto, esta es mi emoción, y después esa emoción es el resultado de un pensamiento, y muchas veces esos pensamientos son mentiras. Entonces, contrastar, irme a la raíz, irte al pensamiento, irte, ok, ¿qué es lo que estás pensando? Sé sincera, esto es una mentira, esto es una verdad, y me ayudaba mucho. Entonces, eso es como práctico, es algo que me acompaña todavía, Estamos y entrevistando a Daniela acerca de sus sesiones de terapia y los resultados obtenidos y no obtenidos. ¿Cómo escogiste a la persona esto de realmente que... hacer una entrevista. Ajá, ¿cómo ¿Cómo escogiste a la escogí? persona? Ajá. Porque No, tú no me es que estás preguntando, fue una etapa. pero gracias por tener presente Sí, preguntarme. adelante, me encantaría saber. Sí, yo he ido a terapia. Y sí, pero he ido 3 veces. Te había dicho que 2, pero ahorita mientras tú hablabas me acordé de otra. Eh, y Es un yo... placer ser inspiración para ti. Sí, gracias, mi amor. Pero de esas 3 veces yo he escogido una sola vez. ¿A quién? Porque pues me han como, lo que me ha sucedido es, no diría recetado o remitido, pero me han dicho, oye, mira, mm, eh, vete, asiste, contrólate, whatever, con fulano de tal. Entonces, yo no, Hola, sí, sí, me sí, mató. yo, sí, como control prenatal, contrólate. Yo no escogí, solamente escogí a uno. Y está bien, o sea, en el sentido de que, pues, yo no sabía con quién y me dijeron, bueno, mira, para ese asunto te recomiendo a fulano de tal. Entonces, nice, yo llegué prácticamente sin conocer, de las 3 veces, sin conocer a 2 personas, a 2 de las con las que me vi, con las que me traté. Wow. ¿O no? Entonces, pero tú escogiste, correcto. Entonces, ¿por qué escogiste a esa persona? ¿Cuáles son los criterios que utilizaste? No como yo le diría a Alex, oye, mira, tengo un sonidito en el motor de arranque, recomiéndame un mecánico, ¿no? Ujú. ¿Cómo fue? ¿O hiciste así? Mira, tengo aquí un sonidito. No. Yo hago así y suena. Entonces, recomiéndame a alguien. Hay una vocecita aquí que no se calla, ¿me ayudarías? Em, no, lo que pasa es que yo creo que en mi caso muy particular, porque lo mío fue consejería, de iglesia. Mm. Aquí se llama red de cuidado. Entonces son personas que están capacitadas, realmente están capacitadas, no es como que por sus propios consejos No porque le sobra el y tiempo. Tengo tiempo sabiduría libre para humana. escuchar historias de No, la y que gente. aparte que una sabiduría humana de ellos, de que, no, o sea, está basado en el acompañamiento bíblico, en lo que Dios dice de nosotros, de identidad, de propósito, etcétera. Pero aparte hay guías que están hechas por psicólogos y por terapeutas. Entonces, por eso digo que es En estos días estábamos en una sesión. Estaba pensando echar un chiste de eso, pero no lo voy a hacer para no mandar el mensaje incorrecto. Pero estábamos en un grupo, ¿no? En el grupo este de parejas que te digo que tenemos toda la semana. Entonces estábamos como hablando de... Pero di que tú eres o sea, tú eres el Ajá, moderador. Suri y yo lideramos el grupo, ¿no? Ajá, exacto. Entonces estábamos como en una sesión pues de hablar de identificar cuáles defectos tenemos. Más que defectos, tiene que ver con el muro de las apariencias. O sea, qué cosas nosotros ponemos en ese muro que nos aleja de la gente porque queremos aparentar. Entonces, bueno, hay una lista de cosas y lo Bueno, platicábamos, como ¿verdad? matrimonios Pero una de integrantes. ellas, cuando... Y pues hacemos el ejercicio Suri y yo igual con todo el equipo, ¿no? Entonces todo el mundo dice, no, mira, yo creo que tengo este asunto, yo creo que tengo este asunto. Entonces cuando llega el mío, yo digo, mira, yo no consigo ninguno,
yo solamente tengo, pero he podido identificar uno. Le dije, es el chisme. Yo ¿Cómo? les dije, pero todos se quedaron así como en una sola pieza, como que, ¿what? Sí, bueno, realmente el asunto con el que yo batallo es que cuando yo escucho historias de la gente, me cuesta quedármelas. Yo necesito contarle a los demás. Todos Y apretaron, todos hicieron, apretaron, claro. De fuck, estoy en... y yo, ay, no, estoy jugando. Yo estaba pensando en eso en la red de cuidado, que todos son una maravilla, pero su único defecto Es el es el chismecito. chisme. No, no, Uy, no, no. no. Es que fíjate que, gracias porque eso me da el pase a la razón por la que yo tomé la decisión de ir con la persona con la que fui, porque cuando yo dije, ok, yo necesito hablar de una situación que acaba de pasar en mi vida, que yo sabía que había sido la consecuencia de 500 decisiones incorrectas, eh, dije, no, ok, ya, yo necesito ir a terapia, necesito hablar de esto con alguien, pero yo no quería ir a un psicólogo porque o sea, soy muy honesta en esto porque yo no quería que me dieran en ese momento, para eso que estaba viviendo, yo no quería una, Que te una recetaran versión. ibuprofeno. No, 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 eso es el psiquiatra, Germán. Ah, ok. Y, no, Y el psiquiatra receta y, ibuprofeno. no, y aparte no recetan ibuprofeno, pero ajá, los psiquiatras son los que recetan cosas, ¿no? Ah, ok. No quería que me dieran un punto de vista, una perspectiva racional a lo que yo estaba viviendo. Que si no, no quería como algo tan humanista. O sea, yo sabía por mi vida de fe, yo sabía que lo mío estaba muy vinculado a mi relación con Dios en ese momento. Entonces yo no quería ir al psicólogo, o sea, yo quería más un acompañamiento que tenía que ver más con mi identidad y ese proceso. Entonces, pero cuando yo veía eso, yo decía, no quiero hablar de este proceso con nadie de la iglesia en la que estoy, porque Te conocen. porque me conocen y conocen a mi familia y lo que yo había vivido era algo Y eso puede como y contaminar la conversación, el sigue siendo algo diagnóstico, ¿no? muy íntimo, muy personal y no quería contárselo a cualquier persona que dijera, ay, ¿qué? Yo pensé que tus papás eran perfectos, ¿sabes? O que dijeran, no me digas que tú tienes ese problema o que tienen ese problema en la familia. Claro. Porque, pues, me parece que es normal, o sea, todos tenemos expectativas o formas de pensar de las demás familias y aunque nosotros, claro que nos queremos, pues claro es que tenemos cosas en las que trabajar. Y yo no quería que a alguien les pichara eso y que eso pudiera contaminar su versión hacia mí. Ujú. Pero al mismo tiempo, no quería que fuese alguien que Tuvieras que contarle toda la historia porque no te contarle conoce. todo. Claro. Porque en mi caso, yo sabía que parte de las decisiones que yo había tomado era migración, relaciones pasadas, contexto cultural, o sea, eran demasiadas cosas que no cualquier persona iba a entender. Entonces era un mix de muchas cosas. Y terminé hablando con una persona muy cercana a la familia, que una crack en ese material, ya ella hablaba de ese material y lo comentaba con otras personas, y que yo tenía la seguridad de que ella iba a poder separar la Claro, consejería conmigo claro. y la Sí, relación tiene la con práctica ustedes para y la poder relación. separar. Claro. Y son casi familia, o sea, para nosotros son casi familia. Ujú. Pero yo sabía que ella iba a tener esa capacidad de separar Claro, totalmente las cosas. Entonces, esa fue la el razón. filtrito de cómo yo elegí a esa persona. Ujú. Y eso que yo fui, incluso me acuerdo que fui a conversar con, mi primer shot fue con una pastora de otra iglesia que yo no conocía, que nunca había ido en la vida, de otra iglesia. Y cuando yo estaba hablando con ella, obviamente a ella le tuve que dar contexto, porque pues, Ah, la vida había hablado conmigo, y yo estando el contexto, bueno, y no sé qué, y yo veía, como le iba contando las malas decisiones que había tomado, la, a la señora se le estaba poniendo el ojo, o sea, parecía el ojo de Philip cuando ve una presa negro así. Y yo, bueno, entonces, bueno, pasó esto y tal, y bueno, decidí tal cosa y hice tal, y ella, yo la veía realmente incómoda y yo cuando terminó esa sesión, ella me dijo algunas cosas y yo, ah, ok, y ella fue como que bueno, me escribes para la segunda y yo, sí, no me llame, yo te llamo. yo te llamo, yo te Ujú. hablo. No, Bueno, aquí tengo que hacer, en medio de nuestra conversación que va entre humor y chiste y casos de la vida real, tengo que hacer un disclaimer de la vida real. Si tú que nos estás viendo, nos estás escuchando, crees que tienes la necesidad o has identificado la necesidad de ir a terapia o de conversar de tus asuntos con alguien, mm, quiero ayudarte a que no te lleves en tu mente la idea de que cualquier persona es buena para hacerlo si está en una iglesia. O sea, en el caso nuestro, por nuestra vida de fe, la comunidad de fe en la que frecuentamos, donde estamos involucrados, conocemos personas y hay personas que no solamente comparten nuestra fe y eso forma parte
muy fuerte de nuestro contexto de vida y de nuestra estructura de valores, sino que además están capacitadas profesionalmente para eso, porque el asunto es que muchas veces, y de eso puede tener algo de experiencia quienes han ido a iglesias y quienes no, eh, creen que pues por tener una vida de fe o tener una religión, están capacitados ya. Porque también hay como nosotros que hemos estado en un montón de sitios, sabemos que no, si tú crees en Dios, eso ya se resuelve. O sea, ya está listo. O sea, ¿cuál es tu problema? Viene de la Y misma. eso hace un problema histórico. Eso No, ha y sido un viene el problema mismo histórico. prejuicio de las razones por las que mucha gente no se quiere acercar a la iglesia, porque uno, yo no soy perfecto, entonces no puedo estar en la iglesia y la iglesia no es para personas perfectas. Y dos, no, o sea, no es mi intención evangelizar, pero o sea, creo que viene de la misma raíz ese pensamiento de, déjame hablar con alguien de la iglesia que me dio un consejo. Y dos, eh, qué loco que estás cometiendo un error porque tú vas a la iglesia. Ajá, O sea, exacto. entonces es Sí, ¿sabes qué? de ese mismo árbol es, así como en la iglesia no hay, la iglesia no es para personas perfectas y el hecho de que tú vayas a la iglesia no significa que entonces a fuerza tienes que vivir una vida, pero santa Ujú. de San Pablo II y tú. Eso no significa que entonces en la iglesia, evidentemente, hayan personas que por ir a la iglesia y por tener un rol en la iglesia y por tener un puesto y tener desde la cuna en la iglesia, tomen buenas decisiones y estén No, capacitados claro. para aconsejar sobre la vida de alguien más. O sea, no esperemos eso porque son humanos totalmente, están cometiendo sus errores, también tienen sus estigmas y también tienen sus cosas por solucionar, No, también se proyectan y por eso los psicólogos son psicólogos. Y por eso hay psicólogos que también tienen una rueda volada en la cabeza y no todos los psicólogos son perfectos. eso de que de que para la iglesia va gente perfecta, son dos extremos. Esa es muy común, de que, Ujú. o sea, no soy perfecto, no puedo ir a la iglesia. Pero el otro es mi papá. Así. Mi papá cree, y mi papá, ¿tú por qué no vas a la iglesia? De acuerdo que era niño cuando le pregunté. Y él me decía, no, porque mira, yo no he matado a nadie, yo no soy delincuente. Mira, para la iglesia van los que tienen problemas de drogas. Wow. Los que están saliendo o los que tienen problemas quieren dejar el alcoholismo, Exconvictos. ex convictos. Ujú. Y hay muchas historias de esas de verdad, pero para mi papá, para la iglesia iba la gente que Bueno, estaba realmente mal y su último recurso era Dios. es que fíjate que, o sea, obviamente es una rama, ¿no? No fuimos, pero justo en estos días viendo un podcast, escuchando un podcast, hacían referencia de, bueno, eso Deberíamos está, hacer un episodio de religiones. sí, eso estaría muy cool. Bueno, pero estaban haciendo referencia a que, sí, bueno, eso está como la gente drogadicta, los reggaetoneros, que siempre su último momento es ir a la iglesia. Es como que Drogadictas, reggaetoneros. reggaetoneros, sí, estaban claros, de que narcotraficantes, delincuentes, todos al final terminan como que yendo a la iglesia porque quieren como que vaciar como que sanar su conciencia y obviamente gracias a Dios yo no soy de las personas que comentan ni en YouTube ni nada. Te pido que nos comentes en YouTube. Así yo no soy la persona que comenta en YouTube te Si eres pido que reggaetonero, si eres drogadicto, drogadicto, delincuente, narcotraficante, delincuente, escríbenos. político corrupto, lo que tú quieras, todo entra en la misma bolsa. Escríbenos Escríbenos en en YouTube. comentarios, exacto. Ujú. Pero entonces, pero obviamente me daba risa, me parecía cómico que existe ese estigma, ese prejuicio de a la iglesia va la gente que quiere sentirse bien, o sea, que su vida es una cagada, pero que quiera sentirse tantito bien, Ujú. porque viene de ese pensamiento a la iglesia vas si quieres pensar que eres perfecto, si todo bien con tu vida, si no tiene Sí, nada que ver. sí, sí. Pero bueno, eso con respecto a los consejeros en la iglesia. Germán, ¿cuándo tú te diste cuenta que necesitabas ir a terapia? ¿Qué fue lo que pasó? No, yo no me di cuenta que necesitaba ir a terapia. Fíjate que la primera vez, yo he ido a terapia por dos razones. Una fue cuando llegué a México. Es que yo no sé si llamar eso terapia, porque fue como para mi proceso creo que lo hablamos en un episodio pasado, o sea, lo que me costó mi proceso de incorporación, de entendimiento, Pues como acompañamiento, como un sí. acompañamiento, ajá. Pero la persona con la que fui, un crack, o ese man es un crack, y entonces, más que Lo quiero mucho. tratar, sí, más que tratar cómo comportarme Y aparte un temperamento muy distinto al tuyo. O sea, totalmente distinto, una persona completamente distinta a mí, pero cómo me ayudó eso. Entonces, más que tratar cómo hacer más easy mi incorporación al rol que estaba jugando, se trató de mí.
O sea, quién eres, qué te crees, cuáles son las creencias limitantes que tú tienes, con qué estás luchando, por qué tú crees que no lo vas a lograr, por qué tú crees que tienes que caerle bien a todo el mundo, por qué tú crees que eh, tienes una manera de comportarte y de hablarte que hace que la gente te rechace. O sea, es como, ya va, hablemos de ti. Probablemente, y creo que por ahí fue la jugada, si resolvemos o si resuelves tus asuntos, vas a tener la seguridad personal y la confianza personal para poder entonces incorporarte en el rol que estás jugando. Entonces, creo que aunque no empezó así, creo que se convirtió en unas sesiones de terapia. Y termina, exacto, termina siendo como un tipo de terapia, aunque no es un terapeuta, ¿verdad? Con un certificado que sabemos que Mm, eso tiene peso, pero termina siendo un tipo de terapia porque hubo introspección, o sea, porque hubo tarea, Totalmente, porque totalmente. tú descubriste cosas de Mm, ti, porque te fuiste a lugares que te costaron, Sí, entonces, sí. sí. Entonces, esa fue una de las razones. Y la segunda razón por la que sí he ido a terapia ha sido por temas de matrimonio. O sea, asistí a una yo solo y junto con Suri asistimos juntos a otra. Entonces esas fueron las razones. Yo diría, entonces bueno, de esas tres que te decía, de esas tres, a dos fui porque me recomendaron y Suri y yo fuimos a una de matrimonio juntos, o sea, de pareja, con una persona que sí la escogimos, ahí la escogimos entre los dos. Pero esas fueron las razones. Y fíjate que cuando estábamos investigando acerca de cuál es la diferencia entre ir al psicólogo e ir a terapia, y ir a un consejero, etcétera, hablábamos y aprendíamos que el tema de la terapia es un tema que puede prolongarse y yo pienso que en mi caso, las tres veces que he estado ha sido con una fecha de caducidad. O sea, vamos a ir 5 sesiones, 10 sesiones, 12 sesiones. Entonces, no sé si es la experiencia de todos. En nuestro caso había un objetivo y nuestras conversaciones estaban limitadas a un número de sesiones. Yo conozco personas que asisten a terapia como parte de su vida, pues. O sea, así como yo salgo todas las semanas a correr, ellos todas las semanas tienen una... Y es un tratamiento, o sea, digo tratamiento, ¿verdad? Pero es como forma parte de su rutina de vida como de salud, ¿no? No tiene que ver con resolver un asunto, sino que ok, vamos resolviendo un asunto y probablemente ese asunto se resuelve, probablemente tienes autoconocimiento más profundo acerca de eso y, y vamos avanzando con cosas. Ok, me imagino yo que las sesiones son, ¿cómo te está yendo en tu vida? Cuéntame con qué estás batallando ahora, qué quisieras que fuera diferente. Y entonces, o sea, nunca como personas estamos listos. Sí, Nunca tenemos una fecha no tenemos un destino con respecto a nuestra mejora como individuos. Entonces esas sesiones me parece que son everlasting. sí, por siempre. No, porque no vino más. Porque No, ya murió. Sí, tenía 95 años. Nah. a mí me parece que uno, si tú tienes el músculo económico para ir a terapia, al psicólogo, 1 hora todas las semanas, durísimo. Bueno, o sea, no vamos a entrar en esa carpeta porque me parece bastante, no es Es que bastante es muy obvia porque individual. sé que no, pero voy a poner aquí simplemente el pin de ir a terapia es un privilegio. O sea, pagar un psicólogo, pagar Sí. un terapeuta es un privilegio. Y creo que lo hablamos hace unos episodios, entonces como que dejar clarísimo eso, ¿no? Pero sí creo que a mí me parece que es sano hasta cierto punto que tú tengas un proceso de terapia continuo, porque el cerebro, o sea, no está basado en ningún estudio, esto es lo que yo creo, simplemente el cerebro, ¿Y quién necesita nada más? O sea, ¿para qué tiene que estar basado en un estudio si Daniela lo que si cree? yo tengo una opinión, y si yo tengo una Listo. opinión es suficiente, ¿por qué? Ya, Porque yo listo. no me equivoco. Tú pregúntale a ChatGPT qué piensa Daniela sobre esto y te va a decir. Listo. Yo, Como una yo fuente programé certificada. ChatGPT, No. para que ustedes sepan. Entonces, yo creo que el cerebro, a diferencia de cualquier otro músculo con el que de repente lo comparamos, que es como que si te sientes mal de la rodilla, pues vas y te checas la rodilla. Si sabes que estás llegando a cierta etapa de tu vida, y bueno, vas y tomas ciertos suplementos porque tu cuerpo lo necesita. Y normalmente comparamos ir a terapia con esa misma salud del cuerpo, y estoy de acuerdo con esa similitud, excepto de que si tú tenías un problema con, no sé, con tu tobillo, tú fuiste a tu fisioterapia, la arreglaste, yo no sé qué, y tu tobillo Se sanó. sana, claro. Listo, ya él no vuelve a tener un conflicto hasta que vuelvas a estar tonta y te lo vuelvas a dañar, A va. lesionar. Pero el cerebro no es así, el cerebro, o sea, nosotros como seres humanos estamos constantemente cambiando de etapas en la vida. Hace tiempo hablábamos, teníamos un mensaje aquí en Vida sobre que veíamos con Alejandro, uno de los speakers, que eh, el ser humano vive un cambio
difícil en su vida cada 18 meses. Ujú. O sea, como adultos especialmente, el promedio de cambios difíciles que vivimos en nuestra vida es cada año y medio. Entonces, se me hace muy cool que tú puedas estar en un proceso de terapia continuo porque tienes ese acompañamiento que otra persona no tiene. O sea, que tú tienes que ir viviendo los cambios que van sorteando tu vida, un conflicto en el trabajo, un problema, yo no sé qué, una decisión difícil, constantemente la estás rebotando, aun y cuando ya estés dado de alta de un tema específico. Pero a ti te ha pasado, sé que te ha pasado, y a mí también me pasa mucho que cosas que creímos en algún en punto de nuestra vida que ya teníamos check, esta inseguridad, check, ya la resolví, ya la arreglé, listo. Vuelve a aparecer años después porque otra cosa sucedió que la vuelve a encender. Entonces, imagínate poder estar constantemente en terapia y ir como que apagando esos fuegos. Sin embargo, me parece que esto es suposición porque yo no he tenido un proceso de terapia tan extenso y realmente no conozco a alguien que viva un proceso de terapia tan continuo Ujú. como para yo decir, para yo sacar mi, sí, mi diagnóstico final y decir, no, sí, compruebo mi suposición. Pero yo creo que algo muy valioso de también surfear la vida tú solo es que te vuelves muy bueno identificando cosas, Claro. ¿sabes? O sea, como Pero que si constantemente desarrollas, tienes esa muleta sí, desarrollas como esa habilidad de empezar a y de, desarrollar. y de, y de, y de poner las herramientas en prácticas tú mismo. Ujú. Entonces, yo no sé, porque seguramente habrá un proceso en alguno de tus 5 años de psicología que te enseñen cómo dar de alta a una persona o cómo dar seguimiento para que eso no se vuelva una dependencia y para que el ser humano no apague la parte de su cerebro que lo ayuda a identificar cosas, a arreglarlas por sí mismos, a diagnosticar que hay un problemita por ahí que es necesario mejorar, que tú mismo encontrar las herramientas y dale, echar para adelante porque no tienes un psicólogo con quien hablar todas las cosas. Entonces, no sé si está como que mezclado lo dices porque no tienes el privilegio de ir a terapia constantemente, entonces no sabes cómo funciona y has tenido que surfeártela muchas veces mira, aquí la herramienta que hay, yo y mi cerebro y Mm. mi relación con Dios y ya, y mi hermana que es mi mejor amiga y lo que alcanzo a hacer con eso y listo. Pero creo que es como que de repente yo creo que podría volverse una muletilla. Ujú. ¿Cuándo, cuándo podríamos decir que, y como para ir cerrando este tema, cuándo podríamos decir que ya está bien? Porque pienso en como tres escenarios. Uno, yo no necesito terapia. O sea, ¿que necesito qué? O sea, perdón. Tu papá, mi nino, literalmente. Ajá, exacto. Y unos cuantos amigos que tenemos que están en una edad así adelante. Y ese que terapia, o sea, eso es que demasiado, tienes que ser demasiado débil. Estos Gen Ya, Z, lo que yo viví, yo viví. estos Gen Z. Y los problemas que tengo, los tengo, cálensela. Entonces eso es un escenario. El siguiente escenario es si yo sé que lo necesito y probablemente me va a ayudar mucho, pero ya casi, ya voy. O sea, déjame conseguir a la persona que con la que haga match, pero sí, sí, Y sí, van largas, largas. largas y largas. Y la tercera, de donde también ubico algunos nombres, no, no puedo dejarlo. No es que mi terapeuta, mira, yo no sería capaz de tomar, de hecho, tengo que tomar algunas decisiones, pero necesito hablar con mi terapeuta primero. Entonces, yo interpreto eso como una relación de dependencia. No creo que una eh, asistencia periódica con tu terapeuta te anule para tomar decisiones por tu propia voluntad y necesites de la aprobación. No sé, en fin. Ujú. Me imagino que en la historia de cada quien hay niveles de conflictos donde no es capaz de tomar una decisión sin su terapeuta y eso está bien. Pero, en fin, pero eso es que me parece que es como un último escenario donde hay una situación de dependencia. Eh, entonces, para no llegar allí, ¿cuál es el punto? O sea, ¿quién te da de alta? ¿Cuándo te das de alta? No hay que darse de alta. Es un asunto de salud como cuando en la compu tú vas a la papelera de reciclaje y le dices, ya, limpiar papelera. O sea, ¿verdad? Entonces es como ir al terapeuta para, ya va, limpiar la papelera. No sé, no tengo Yo creo respuesta, no, yo tampoco tengo pero sí una me apura lo definición. de la dependencia. Sí, es que, ajá, exacto, lo de la dependencia, y no, oye, tomar una decisión solamente cuando la revises con tu terapeuta, oye, yo por ejemplo, aquí digo, yo algo que a mí me gustaría poder tener es acompañamiento psicológico infantil cuando yo sea mamá, es algo que a mí me gustaría Ah, poder hacer, bueno, y que es por tu algo, etapa nueva. porque es una etapa nueva de vida, porque definitivamente es algo que dicen muchos los papás y yo estoy de acuerdo con eso, o sea, claramente, o sea, la maternidad no viene
la crianza no viene con ningún manual, como ninguna etapa nueva en la vida, ¿verdad? Pero esa que tiene tanta responsabilidad, a mí me gustaría como que poder acompañarme con alguien que me ayude a tomar decisiones que sean mejores, especialmente en esa etapa Ujú. en la que uno está tan nueva y uno tiene tantos estímulos y uno se estresa y no sé qué, me gustaría poder tener ese acompañamiento. Pero eso en el caso de la toma de decisiones. Pero me parece que, y quizás me estoy proyectando porque una vez me pasó eso con mi consejera de, yo voy a tomar esta decisión, me siento tranquila porque tú me dijiste tal cosa. Y ella me paró en seco. Es Claro. como, Tu espérate, decisión. es tu decisión y tú asumes las responsabilidades de tus decisiones. Y si yo te estoy diciendo algo, es tu responsabilidad ponerlo en tela de juicio y ver si sí, si no, si eso cuadra con tu vida, si no cuadra, si te parece si sí, que no, que si lo haces ahorita o en una semana, tú sabrás. Pero yo estoy dando mi opinión Mm. sobre algo general, pero las consecuencias de eso en tu vida tú las asumes. Sí, no, Entonces, a mí me parece que posiblemente hay gente que dice, es mejor que me digan qué hacer, sí. ¿sabes? Es como que me den para yo no tener que tener el momento complicado de estiramiento, el momento incómodo de No, cómo no, soluciona el esto. peso de tener que asumir la responsabilidad de decisión. Entonces es más fácil una decisión compartida. Yo creo que es un red flag. Yo creo que es un red flag, sí, Y si para te parece que no alguien. es un red flag y a ti te funciona, pues, o sea, de verdad cuéntanos cómo para ti ha funcionado. O sea, Sí. si para ti es distinto o si tú eres terapeuta o psicólogo O sea, para mí me y parece que es un red flag estás que del un otro lado. terapeuta o un psicólogo te esté diciendo lo que tienes, te diga lo que tienes que hacer. No ha sido mi experiencia, en mi escasa experiencia, pero de toda la gente que conocemos que atiende personas en ese sentido, mm, que respetamos, no conozco ninguna. De hecho, nuestro conocimiento viene de allí, de no decimos qué hacer, guiamos, hacemos preguntas Hacemos preguntas. para que la persona por autoconocimiento y comprensión de su situación vaya respondiendo a las preguntas y en consecuencia tomando decisiones y escogiendo una ruta, pero no les decimos qué hacer, porque aquí hay un tema de límites. ¿Dónde está tu círculo de responsabilidad? Las decisiones que tomo son mi responsabilidad. ¿Qué recomiendas? Ah, y perdón, y para otra, y cuando tú decías, ¿y cómo saber si te das de alta? O sea, ¿en qué momento va ahí? Te das de alta. Yo creo que, No es un... obviamente sin ningún estudio de por medio ni nada, pero yo creo que es cuando puedes confirmar que tienes las herramientas necesarias para seguir adelante tú. O sea, si ya tú, por ejemplo, en mi caso, y me estoy proyectando quizás, pero yo salí con mi ecuación bien hecha de, ok, mis pensamientos, mis emociones, mis acciones. Y eso me ayuda a mí a hacer un diagnóstico rápido en el día a día o en mis etapas para saber cuándo tengo que hacer algún ajuste o cuándo definitivamente estoy jodida, tengo que hablar con alguien más. Pero me parece que en terapia, cuando ya tú logras tener las herramientas necesarias para seguir adelante o identificar, poner tu propio patrón, eh, si cuando aprendes a cambiar la llanta tú solo, pues cuando no necesitas ayuda de más nadie, ahí me parece que es un buen momento para que sigas adelante. Y yo creo que no es un objetivo. Darte de alta creo que no es un objetivo. No es un No entro objetivo. para salir. Exactamente. Ujú. Si entraste, bueno, ya Mm. cálate. ¿Qué? ¿Qué recomiendas? ¿Teníamos tarea para la casa? Sí. No, pues que sí, yo diría que me fui hasta a lo que recomendamos, pero de tarea para la casa, yo obviamente, como dice mi amigo, obviamente yo diría evalúate y más allá de evalúate es muy, muy, muy probable que haya asuntos en nuestra vida en la que necesitamos incorporar a una segunda persona, si es algo individual, para que nos ayude a identificar y a mejorar cosas de nuestro carácter y de nuestra conducta. Necesitamos alguien que vea nuestros puntos ciegos y nos haga preguntas difíciles, que no tenemos a veces ni el valor ni el conocimiento para hacérnoslas a nosotros mismos. Así es. Y a eso yo le agrego como segundo él, no pienses que tú mismo, que tú solo puedes. O sea, que no, terapia es para otras personas. Ujú. Yo sé identificar mis asuntos Yo no y estoy tan mal. yo no estoy tan mal, yo arreglo mis cosas y la verdad es que si tú pudieras identificar tus asuntos y que si tú no estarías tan mal, ya lo hubieses hecho. Exacto. Entonces hay una Pues sí, diría, si tú crees que no estás tan mal, creo que lo hablamos en algún episodio o en otro podcast que grabamos, pues pregúntale a alguien. pregúntale a él. Ujú. Sí, exactamente. ¿Qué recomiendo? Recomiendo Veneca, la canción de Rawayana con acapela, porque ayer fueron los Se ganó Latin el Grammy. Grammys y ganaron a mejor canción latina Sí, electrónica. electrónica con algo, electro urbano, no sé qué, electro con algo, pero qué canción tan buena. Entonces, obviamente es muy autorreferencial. Electrocutada. Sí, viste que el discurso de Erika de la Vega.
No. Cuando subieron a aceptar el premio, ellos no dijeron nada. Subieron con Erika, Acapela y Beto, el de Raguayana, y Erika dio un discurso de la mujer venezolana. Voy a ver. Está bonito, está corto, pero está chido. Entonces, les recomiendo escuchar Veneca. Ujú. Me gustó la rola, pero tengo mis conflictos con la rola. ¿Con la rola? Sí. Yo recomiendo Therapify. Therapify es una No nos está plataforma, pagando, no nos están pagando un centavo, es una plataforma en línea donde haz de cuenta que es el Uber de la psicología. Tú entras y buscas un psicólogo o una psicóloga con quien tú sientas que haces match, ves sus reviews, cuáles son sus especializaciones, ves tus enfoques. sus enfoques psicológicos, si es terapia conductual, si es psicoterapia, si es cognitiva, en fin. Y tú puedes ver los comentarios de pacientes acerca de ese psicólogo, su puntuación, en fin, haz de cuenta, un Uber. Entonces, tenemos casos muy cercanos de personas que están allí y que les ayuda de maravilla. Seguramente tú te vas a Reddit o buscas reviews de gente que le haya ido terrible, los vas a conseguir. Claro. Pero si no quieres verte con alguien, no tienes cara a cara, si no tienes un psicólogo amigo, o nadie te puede recomendar a nadie y tú dices, yo quiero hacer eso, pues Therapify es una opción. Confirmo, así es. Pues hasta aquí nos trajo el río. Wow, Excelente. tengo 62 años. Gracias por habernos escuchado hasta aquí. Cuéntenos si tienen algo que complementar, si tienen otra historia, si tú eres psicólogo, Si no terapeuta, estás de acuerdo, si estás de acuerdo en algo, revientan. por favor escríbelo, no nos dejes a nosotros morir aquí todos ignorantes Se acabó mi café. o sin tu opinión. Capaz no estamos de acuerdo, pero nos gustaría saber tu opinión. Exactamente. Así que gracias por ver. Te queremos mucho. Hasta la próxima semana. Bye bye.